¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de ir con nuestros titulares. En Venezuela, una investigación realizada para el Observatorio Global de Comunicación y Democracia revela altos riesgos de manipulación electoral por parte de la dictadura de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales del 28 de julio. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini, expresó su preocupación por las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el próximo 28 de julio. En Francia, el partido de derecha conservadora Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, ha obtenido aproximadamente un tercio de los votos en las elecciones legislativas anticipadas. En Estados Unidos, la administración de Joe Biden sigue desafiando las decisiones judiciales que declaran ilegal su intento de cancelar deudas estudiantiles, según una reciente columna de Ingrid Jakes en USA Today. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que una investigación realizada para el Observatorio Global de Comunicación y Democracia revela altos riesgos de manipulación electoral en Venezuela para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el estudio, el 86% de los centros de votación presentan algún nivel de riesgo, afectando a más de 18 millones de electores y señalando graves preocupaciones sobre la transparencia y seguridad del proceso electoral. En Venezuela, una investigación reciente realizada por el sociólogo y doctor en ciencias políticas, Héctor Briceño, para el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, revela que existen serios riesgos de manipulación electoral en la mayoría de los centros de votación del país sudamericano para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el estudio, estos riesgos van desde acusaciones de manipulación electoral hasta preocupaciones sobre la transparencia y seguridad del voto, dejando a los venezolanos frente a un panorama incierto. Briceño explicó a Infobae, son riesgos que provienen de múltiples fuentes, pero que todos convergen en obstaculizar, amenazar, entorpecer el libre ejercicio de la votación que merecen y que tienen garantizados los electores. Agregó que 86% de los centros electorales, equivalentes a 12.000 y tantos centros de votación que contienen más de 18 millones de electores, tienen algún tipo de nivel de riesgo. Los estados con mayor número de centros electorales en condición de riesgo son Distrito Capital, Bolívar y Carabobo. Sin embargo, en los municipios fronterizos del país es donde más frecuentemente se evidencian las sospechas de fraude por parte del chavismo. Mientras mayor es el riesgo en el centro electoral, tiende el gobierno a sacar mayor porcentaje de votación que no corresponde con el comportamiento de los votos obtenidos por el chavismo en esa misma elección, en el resto de los centros electorales de ese mismo municipio, afirmó Briceño. El investigador señaló que muchos electores podrían estar votando bajo condiciones de coerción social, desde el voto supervisado o asistido hasta amenazas de pérdida de beneficios sociales o empleo. Aunque no todos los centros de riesgo deben necesariamente experimentar manipulación, la probabilidad aumenta con el nivel de riesgo. La investigación destaca dos dimensiones principales de preocupación. La primera es de carácter administrativo y se refiere a decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre la distribución de los centros de votación y la asignación de electores, decisiones que carecen de transparencia y equidad. La segunda dimensión se centra en los riesgos electorales, como las estadísticas de participación y abstención y el dominio excesivo de alguna fuerza política en ciertos centros. Héctor Briceño concluyó que el régimen chavista ya ha decidido recurrir al fraude para asegurar la victoria en los próximos comicios, demostrando que el proceso electoral en Venezuela se encuentra totalmente manipulado por la dictadura de Nicolás Maduro, quien controla los entes encargados del proceso electoral.
Y por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini, expresó su preocupación por las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el próximo 28 de julio. Según Paganini, las acciones del chavismo en los últimos meses podrían impedir un proceso electoral transparente y competitivo. Vemos con preocupación el próximo evento electoral. Lamentablemente se viene apartando de lo que puede considerarse un proceso transparente y competitivo, con restricción de candidatos a presentarse, amedrentamiento y persecución política de personas, señaló el funcionario durante su intervención en la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Paraguay. Paganini instó al régimen de Nicolás Maduro a respetar el Acuerdo de Barbados, adherirse a los principios democráticos y permitir la libre celebración de los comicios, aceptando el resultado que podría representar un paso hacia la democracia. Ojalá resulte en un proceso de avance hacia la democratización y no en una manipulación desde el poder para meramente legitimar a un régimen autoritario. Agregó, meses atrás, cuando la oposición comenzaba a organizarse para llegar unida y con fuerza al evento de mediados de año, el oficialismo del Palacio de Miraflores puso en marcha múltiples operaciones de sabotaje y manipulación. Estas acciones buscan perjudicar a los opositores y asegurar la permanencia del régimen en el poder. La preocupación internacional por la falta de transparencia y competitividad en las próximas elecciones en Venezuela demuestran que el dictador Nicolás Maduro no ha permitido que haya un proceso electoral justo ni democrático. Vamos con Bolivia, que viene enfrentando severos problemas económicos mientras el presidente Luis Arce intenta recuperar su popularidad tras un supuesto intento de golpe de Estado. La crisis económica, exacerbada por una escasez de dólares estadounidenses, se agrava debido a la disputa entre Arce y su antiguo aliado y ahora rival Evo Morales. Muchos bolivianos afectados por la crisis han perdido la confianza en Arce, quien niega que el país esté en una crisis económica. Bolivia se enfrenta a severos problemas económicos mientras el presidente Luis Arce intenta recuperar su popularidad tras un supuesto intento de golpe de Estado. Un informe de Associated Press asegura que la crisis económica en Bolivia ha sido exacerbada por una escasez del dólar estadounidense. La situación económica se ha agravado debido a la disputa entre el presidente Arce y su antiguo aliado y ahora supuesto rival, el exmandatario también de izquierda radical Evo Morales, en la antesala de las elecciones presidenciales del 2025. Muchos bolivianos afectados por la crisis han perdido la confianza en Arce, quien niega que el país esté en crisis económica. La desconfianza se agudizó el miércoles tras un espectáculo que el gobierno calificó como un golpe de Estado fallido y que los opositores, incluido Morales, llamaron un autogolpe escenificado para ganar puntos políticos antes de las elecciones. La crisis económica de Bolivia se debe a una combinación compleja de dependencia del dólar, agotamiento de las reservas internacionales, creciente deuda y fallos en la producción de productos clave como el gas, que antes era una gran fuente de ingresos para el país. Esta situación es resultado de los gobiernos de izquierda radical, tanto con Evo Morales como con Luis Arce. Ahora, la escasez de dólares ha llevado a la aparición de un mercado negro, con vendedores que traen dólares de Perú y Chile para venderlos a precios inflados. Esto ha afectado a la economía local, empujando a más personas a la pobreza y generando descontento social. Arce insiste en que la economía boliviana es una de las más estables y afirma que está tomando medidas para abordar los problemas, incluida la industrialización y la inversión en nuevos sectores como el turismo y el litio. Sin embargo, la inflación ha superado el crecimiento económico y la mayoría de los bolivianos enfrenta a condiciones laborales inestables con salarios muy bajos. Y les contamos que en el programa En Contexto, el analista político boliviano Juan Claudio Lechín calificó el supuesto intento de golpe de Estado en Bolivia como un fraude. Lechín agregó que el gobierno de izquierda radical de Luis Arce ha destruido la economía boliviana y que hay una escasez de dólares en el país sudamericano.
Todo es absolutamente burlesco en este golpe, porque es de tomar en cuenta que a media cuadra de la Plaza Murillo, media cuadra, menos de 50 metros diría yo, está un destacamento del ejército que protege a la casa de gobierno. Entonces, de tal manera que cualquier asonada de golpe, los primeros en salir a defender la institucionalidad son los guardianes, el regimiento que está a media cuadra de la Plaza Murillo. Entonces, no salió. Todo mal, todo falso, todo como un billete de 7. De tal manera que ese es un poco brevemente el desarrollo de este sainete que Arce ha puesto a la orden de la comunidad internacional. El golpe ha sido un fraude. O sea, nadie se ha creído esto y no le va a subir la popularidad. Porque además, como buenos filocomunistas o como buenos fasci-comunistas, son pues pésimos en la administración de la economía y lo único que han hecho es destruir la economía boliviana. Están hostigando a los productores, a los empresarios, y no hay dólares en Bolivia. Los bolivianos están de una manera talentosa, como suele hacer el mercado, está encontrando maneras de realizar transacciones. Y en otras noticias, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció su intención de establecer un acuerdo con Estados Unidos para deportar a los migrantes que cruzan el peligroso tapón del Darién, la ruta migratoria más transitada del mundo, situada en la frontera entre Panamá y Colombia. Durante una visita a la región selvática, Mulino mencionó que discutirá el posible acuerdo con una delegación estadounidense, liderada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Más de 500,000 de personas atravesaron el corredor el año pasado y se estima que unas 186,000 personas han cruzado en lo que va del 2024, en su mayoría provenientes de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. Hasta ahora, Panamá ha facilitado el tránsito rápido de los migrantes a través de su territorio para que continúen su viaje hacia el norte. Sin embargo, persisten los informes de abusos, violaciones de derechos humanos y testimonios de muertes a lo largo de esta ruta. El tapón del Darién se ha convertido en una ruta popular en los últimos años gracias a las bandas criminales y traficantes de migrantes que la han hecho asequible, aunque peligrosa, para cientos de miles de personas. Mulino, acompañado por miembros de su futuro gabinete, visitó un centro de recepción temporal donde miles de migrantes llegan cada semana, incluidos mujeres embarazadas y niños. Varios migrantes expresaron su apoyo a los planes de Mulino para cerrar la ruta migratoria, destacando los peligros y dificultades que enfrentan en su travesía. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El panorama político francés ha tomado un giro hacia la derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas. El partido de derecha conservadora, Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, ha obtenido aproximadamente 1/3 de los votos, posicionándose fuerte para la segunda vuelta. Por su parte, la coalición del Frente Popular Nuevo, formada por fuerzas de centro-izquierda, verdes y de izquierda radical, quedó en segunda posición, superando a la alianza del presidente Emmanuel Macron. El panorama político francés ha tomado un giro hacia la derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, celebrada el domingo. Los resultados iniciales sugieren que el partido de derecha conservadora, Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen,
ha logrado una ventaja notable, obteniendo aproximadamente 1/3 de los votos, lo que les coloca en una posición fuerte para la segunda vuelta. Este avance representa un fortalecimiento de la tendencia antiizquierdista en Francia, que podría ser visto como un cambio positivo por aquellos que buscan una alternativa al actual gobierno progresista de Emmanuel Macron. La coalición del Frente Popular Nuevo, que incluye fuerzas de centroizquierda, verdes y de izquierda radical, quedó en segunda posición, superando a la alianza del presidente Emmanuel Macron. El sistema de votación francés, que no es proporcional al apoyo nacional de un partido, implica que los candidatos que no alcanzaron el 50% de los votos en la primera vuelta competirán en una segunda ronda el 7 de julio. Las proyecciones sugieren que la agrupación nacional podría obtener la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, aunque aún es incierto si lograrán una mayoría absoluta. Los rivales de la agrupación nacional están movilizándose para evitar que obtengan una mayoría absoluta. La coalición de izquierda ha anunciado que retirará sus candidatos en distritos donde quedaron en tercera posición, apoyando a otros candidatos opuestos a la derecha. De manera similar, la alianza de Macron está considerando tácticas similares. El posible éxito de Le Pen refleja el descontento de los votantes franceses con la inflación y los bajos ingresos, así como una percepción de desconexión del gobierno actual con las necesidades de las comunidades rurales y pequeñas ciudades. Este escenario electoral sugiere un cambio significativo en el panorama político francés, con la derecha ganando terreno y desafiando el statu quo. Y las acciones francesas y el euro se recuperaron el lunes tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones, que sugieren que la derecha infligirá una dura derrota al presidente Emmanuel Macron, aunque sin lograr una mayoría absoluta en el Parlamento. El índice CAC 40 de Francia, que representa a 40 de las mayores empresas cotizadas en París, subió un 2.7% en la apertura. El euro, que había caído después de que Macron convocara las elecciones anticipadas el 9 de junio, alcanzó su nivel más alto frente al dólar en más de 2 semanas. Los rendimientos de los bonos del gobierno francés o los rendimientos exigidos por los inversores por el riesgo de mantenerlos se mantuvieron prácticamente sin cambios después de haberse ampliado significativamente en comparación con sus equivalentes alemanes en los últimos días. El viernes, la prima de riesgo sobre la deuda del gobierno alemán alcanzó su nivel más alto desde la crisis de la eurozona hace más de una década. Así, la victoria parcial de la derecha ha entusiasmado al mercado y a los privados, lo que muestra la desconfianza de la izquierda francesa. Tras una participación electoral inusualmente alta el domingo, el partido derechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen lideró la primera vuelta, obteniendo el 33.15% de los votos, mientras que la coalición de izquierda Frente Popular Nuevo quedó en segundo lugar con el 27.99%. La alianza Ensemble de Macron cayó a un desastroso tercer lugar con el 20.76%, según los resultados finales publicados el lunes por el Ministerio del Interior de Francia. Por otro lado, la administración de Joe Biden continúa desafiando fallos judiciales que declaran ilegal su intento de cancelar deudas estudiantiles, como señala una reciente columna de Ingrid Jacks en USA Today. Jacks subraya la ironía de que Biden, mientras acusa a su oponente Donald Trump de ser una amenaza para la democracia, ignore las decisiones judiciales y exceda sus facultades, lo cual considera totalmente antidemocrático. La administración de Joe Biden sigue desafiando las decisiones judiciales que declaran ilegal su intento de cancelar deudas estudiantiles, según una reciente columna de Ingrid Jacks en USA Today. La autora critica la actitud del presidente, señalando que esta conducta socava la democracia y evidencia un patrón de exceso ejecutivo a lo largo de su mandato.
Jacks destaca que, a pesar de que la Corte Suprema anuló el amplio plan de Biden para cancelar unilateralmente miles de millones en deuda estudiantil, el presidente ha seguido adelante con esquemas similares, ignorando el fallo judicial. Biden presume en redes sociales de haber aliviado la deuda de más de 5 millones de estadounidenses y promete continuar sus esfuerzos, lo que Jacks considera una flagrante desconsideración del Poder Judicial. Recientemente, 2 jueces federales en Kansas y Missouri bloquearon el último plan de Biden bajo el programa SAVE, que reduce drásticamente los pagos mensuales y permite una cancelación más rápida de préstamos. Estos jueces, nombrados por el expresidente Barack Obama, concluyeron que el Departamento de Educación excedió su autoridad con esta iniciativa. Según Jacks, estos esfuerzos del presidente para eludir las decisiones judiciales y seguir adelante con la cancelación de deudas sin la aprobación del Congreso son inconstitucionales y demuestran una tendencia preocupante de sobrepaso de sus poderes ejecutivos. La Casa Blanca ha reiterado su compromiso a utilizar todas las herramientas disponibles para proporcionar alivio a los estudiantes y prestatarios, desestimando las recientes decisiones judiciales y afirmando que seguirán luchando por la cancelación de deudas estudiantiles. En este contexto, Jacks resalta la ironía del caso, pues Joe Biden califica a su oponente Donald Trump como un peligro para la democracia. Sin embargo, el desacatar decisiones judiciales y excederse en sus facultades es, en su opinión, antidemocrático. Y ahora nos separamos por unos instantes, volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Nos vamos a Ucrania, donde la brutal invasión lanzada por Vladimir Putin ha dejado un trágico saldo de más de 500 niños muertos y más de 1.400 heridos en los 858 días de conflicto, según datos de la Fiscalía General del Estado, basados en informes de fiscales de menores. Hasta hoy, 554 niños han fallecido y 1.419 han resultado heridos de diversa gravedad debido a la agresión armada de Rusia, indicó la Fiscalía en un comunicado difundido en su canal de Telegram. Los niños más afectados se encuentran en las regiones de Donetsk, Kharkov, Gerson, Dnipro, Kiev y Zaporilla. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que más de 3.000 ucranianos han sido traídos de regreso al país tras estar en cautiverio ruso desde el inicio de la guerra en 2022. Zelensky brindó este reporte luego de que el sábado regresaran al país 10 civiles con la mediación del Vaticano. Desde el comienzo de la guerra a gran escala, hemos traído de vuelta a Ucrania a 3.310 personas del cautiverio ruso, señaló Zelensky en su discurso diario. Debemos encontrar y devolver a cada uno de los nuestros, adultos y niños, militares y civiles, añadió, agradeciendo al equipo ucraniano de negociaciones, a los Emiratos Árabes y a la Santa Sede por su mediación. Las acciones de Putin no solo han devastado a Ucrania, sino que también han causado un sufrimiento inimaginable a miles de niños y sus familias. Hasta aquí llegamos con el desarrollo de la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta una próxima edición. Hasta luego.